El nuevo presidente electo Donald Trump le exige a la República de Panamá que le devuelvan su canal. Ese canal que fue vendido por $1, adivinen por quién, por el presidente Jimmy Carter. El nuevo presidente electo exige que le devuelvan el canal a Estados Unidos. Tengo que informarles que faltan pocos días para que el Canal de Panamá cumpla los 25 años de aniversario de ser manejado, controlado, dirigido por panameños. Ahora bien, el presidente electo Donald Trump quiere que le regresen su canal porque dice que les pertenece al pueblo norteamericano. ¿Qué hay en el trasfondo de esta información? ¿Por qué ahora, después de 25 años, Estados Unidos quiere el canal de vuelta? Vamos con la información para ver qué dice el presidente de Panamá. Vamos a escuchar a algunos periodistas de Colombia qué dicen sobre ese tema, porque los colombianos siempre han pensado que Panamá les pertenece y que les fue robada. También tengo información de la presidenta de México que da su opinión sobre lo que dice Donald Trump con respecto a Panamá. Vamos entonces con el primer video. Si los principios, tanto morales como legales, de este generoso gesto de entrega no se siguen, exigiremos que el Canal de Panamá no sea devuelto en su totalidad y sin lugar a dudas. A los funcionarios de Panamá, por favor, sigan esta indicación en consecuencia. Estos tratados también establecieron la neutralidad permanente del canal, garantizando su funcionamiento abierto y seguro para todas las naciones, tratado que ha obtenido la adhesión de más de 40 estados. Cualquier posición contraria carece de validez o sustento ante la faz de la tierra. Nuestro canal tiene la misión de servir a la humanidad y su comercio. Ese es uno de los grandes valores que los panameños ofrecemos al mundo, dándole garantía a la comunidad internacional de no tomar parte ni ser parte activa en conflicto alguno. Desde que está en manos panameñas, el canal creció. Es administrado por profesionales idóneos, quienes con reglas claras se encargan de su funcionamiento, conservación y mantenimiento, asegurando su operación segura, continua, eficiente y rentable. It was likewise not given for Panama to charge the United States, its Navy. Nuestra marina y nuestro comercio han sido tratados de una manera muy injusta e improcedente. Las tarifas que Panamá está cobrando son ridículas, especialmente sabiendo la extraordinaria generosidad que los Estados Unidos ha otorgado a Panamá. Este completo robo de nuestro país se detendrá de inmediato. Estados Unidos es el principal usuario del canal con más del 70% de tránsitos. Y en efecto, el canal de Panamá es de los panameños. Entonces, ahí sí nuestra solidaridad, nuestro apoyo al presidente de Panamá, al pueblo de Panamá. Las tarifas no son un capricho. Se establecen de manera pública y en audiencia abierta, considerando las condiciones del mercado, la competencia internacional, los costos operativos y las necesidades de mantenimiento y modernización de la vía interoceánica. Así logramos la ampliación del canal en 2016, que hoy representa mayor crecimiento económico y comercial, generando más riqueza y oportunidades en todo el mundo y su comercio. El canal no tiene control directo o indirecto ni de China, ni de la Comunidad Europea, ni de Estados Unidos o de cualquier otra potencia. Como panameño rechazo enérgicamente cualquier manifestación que tergiverse esta realidad y seguirá estando en manos panameñas como patrimonio inalienable de nuestra nación y garantizando su uso para el tránsito pacífico e ininterrumpido de naves de todas las naciones. El canal de Panamá es panameño, punto. Nunca va a pasar de vuelta a Estados Unidos, punto. Para el abogado y analista político Rodrigo Noriega, las recientes declaraciones del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, son infortunadas.
it was solely for Panama to manage and not for China or any other country. Era exclusivamente para que Panamá lo administrara, no China ni nadie más. Nunca dejaríamos ni dejaremos que caiga en malas manos. Los panameños podemos pensar diferente en muchos aspectos, pero cuando se trata de nuestro canal y nuestra soberanía, nos unimos todos bajo una única bandera, la de Panamá. Yo creo que lo que está haciendo Trump de nuevo es un negocio, está regateando, si me permiten la expresión, ¿no? Bueno, has escuchado a las partes. ¿Qué piensas sobre este tema? ¿Debemos darle el canal de Panamá a los norteamericanos? ¿Sería bueno? ¿O tú piensas que Panamá debe ser soberano y continuar generando ingresos a la República? Porque es una fuente de ingresos muy grande, quiero decirles. ¿O darle todo este negocio al pueblo norteamericano? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Déjenmelo en la cajilla de comentarios. No es fácil lo que está sucediendo. ¿Por qué Donald Trump quiere el canal de Panamá? Como escucharon, están los chinos por detrás que quieren hacer negocios con Panamá. No hay ningún problema con que la República de Panamá haga negocios con China. El problema es que como hay puertos ya donde los chinos están haciendo este tipo de transacciones comerciales, los norteamericanos creen que Panamá les va a ceder algo a los chinos y resulta que no es así. Panamá es una zona neutral. El canal de Panamá no tiene que ser de ningún país, solo de los panameños, y aquel país que quiera apoyar a los panameños para construir el tercer canal que quieren hacer es otra historia. Cuando se les dio la oportunidad, Estados Unidos no quiso hacerlo. Panamá buscó con quién construir la segunda línea y hoy día esa línea es construida por los panameños, no les pertenece a nadie. En tal caso, si Donald Trump quisiera el canal de Panamá, sería la primera construcción. Por decirlo así, que va a ser imposible, porque aquí donde ustedes nos ven somos un país muy pequeño, pero somos un país luchador, trabajador, que no nos dejamos manipular por la nación más grande del mundo, ni por ninguna nación. Los panameños, créanme, están calladitos, pero si algo pasara, si tenemos que ir a las calles, iremos a las calles y haremos lo que siempre hemos hecho, luchar por nuestra patria. Muchas personas murieron en ese entonces porque los norteamericanos querían controlar a Panamá. Esto se puso tan álgido que Panamá rompió relaciones con Estados Unidos en la época de los 60. Él adorna algo que es muy básico. Realmente Trump es una persona que piensa de una manera muy básica, pero que es un gran vendedor y es un gran negociante. Entonces lo que está haciendo en el fondo es diciéndole a los panameños: redúzcanos los costos de utilizar su canal, el canal que nosotros construimos, y empieza el adorno. A estas alturas del juego, lo único que observo es que Donald Trump está tratando de poner, como quien dice, a los panameños una especie de tabla de negociación para ver si le bajan la tarifa a ellos. Algo que veo muy difícil porque a todos se les da la misma tarifa. No creo que el presidente de Panamá vaya a rebajar la tarifa para darle un privilegio al país del norte, que a fin y al cabo son los que generan todo el ingreso para nuestro país, porque dependemos del dólar. Recuerden que en Panamá Donald Trump construyó un enorme edificio que llevaba su nombre y por una lucha judicial perdió ese edificio y no sabemos qué es lo que quiere conseguir Donald Trump con querer tener el canal de vuelta hacia atrás. Lo único que les puedo decir es que todo mal tiene su bien oculto y decretamos que así se manifieste. Por lo demás, quiero darle las gracias a todos ustedes si han llegado hasta este punto del video. Recuerden regalarme un me gusta, activar la campanita de notificaciones y sobre todo suscribirse al canal, que es completamente gratis. Nos vemos pronto.